Vamos a continuar ahora con este tercer segmento del tema sobre suelos sumergidos, específicamente hablando de la dinámica del hierro. En el suelo, el hierro existe en dos formas, divalente y trivalente. En los suelos bien aireados predomina la forma trivalente o forma férrica, mientras que en suelos inundables predomina la forma ferrosa o hierro divalente. La importancia y la complejidad de las interrelaciones que tiene este elemento en los suelos inundables se pueden observar en el siguiente ciclo. En suelos inundables, la reducción del hierro 3 insoluble a formas solubles de hierro 2 parece ser un proceso asociado principalmente a la reducción acoplada con la respiración y reducción química por catabolitos microbiológicos. El hierro no intercambiable está presente en varios minerales primarios en cantidades apreciables, en los minerales oxidados hidratados similares a la goethita o formando sulfuros como la pirita. Se encuentra también presente en complejos orgánicos. En esta foto vemos algunas evidencias del proceso de reducción del hierro en suelos mal drenados. Fíjense en los matices en la matriz que tiene un color grisáceo, mientras que se presentan moteados de color rojizo. Esto es evidencia de alternancia de procesos de oxidación y reducción. Como el primer efecto de la inundación en un suelo, podemos señalar que la reducción del hierro 3 trae como consecuencia directa el aumento en la concentración del hierro 2 en la solución, como se aprecia en estas figuras, donde se muestran las dinámicas de dos grupos de suelo. El primer grupo está conformado por tres suelos ácidos que mostraron concentraciones en solución superiores a 100 miligramos por kilogramo de hierro 2. En este caso tenemos dos multisoles y un sulfato ácido. En estos suelos, el efecto de la reducción sobre los óxidos de hierro es casi inmediato después de la inundación y es característico de suelos evolucionados con altos contenidos de hierro. En el segundo grupo, vemos a suelos con concentraciones menores a 100 miligramos por kilogramos de hierro 2. Estos son dos suelos con tradición agrícola en el cultivo del arroz bajo inundación. Tenemos un vertisol en Calabozo y un insectisol en Acarigua. En estos dos suelos, las dinámicas parecieran evidenciar dos secuencias de reducción, que tienen como punto intermedio los 25 días después de la inundación, siendo este patrón característico de los suelos que han evolucionado con el cultivo del arroz bajo inundación. En lo que respecta a la naturaleza de los óxidos de hierro que participan en la reducción, trabajos de Rivillo en 1986 mediante la utilización de potenciales de oxidorreducción de los posibles óxidos de hierro confirmó la participación del sistema FeOH3 y F3OH8 como el regulador de la concentración de hierro en la solución del suelo. Por otro lado, trabajos de Lindsay en 1979 muestran mediante cálculos termodinámicos cómo la solubilidad de los óxidos de hierro 2 disminuye en el siguiente orden. El hierro amorfo es mayor que el hierro absorbido al suelo, mayor que la mangemita, que la lepidocrita, que la hematita y que la goethita. La goethita, debido a su alta estabilidad, es la forma de hierro más abundante en el suelo. La lepidocrita es encontrada exclusivamente en suelos hidromórficos no calcáreos, que tienen al hierro 2 como el hidróxido de hierro inicial. Este es el caso de los suelos vertisol de Calabozo y el de Maracaibo. Si observamos con detalle la dinámica del hierro del suelo vertisol de Calabozo, es posible identificar claramente dos procesos de reducción. El primero, en los primeros 25 días, asociados con óxidos fácilmente reducibles o una fase superficial depositada en el último ciclo de producción de arroz. Y el segundo, asociado a óxidos más estables desde el punto de vista químico y formando parte de la matriz propiamente dicha, siendo esta fracción la que define en el largo periodo el potencial de óxido reducción del suelo. A diferencia del doble patrón de reducción que se presenta en la dinámica del hierro en el suelo que vimos en la lámina anterior, el vertisol de Calabozo, en el suelo ultisol de Maracaibo, la primera fase dura unos pocos días.
los contenidos de hierro detectados en este suelo ultisol resultaron ser mayores que los de todos los suelos bajo investigación. La actividad de este elemento y el carácter hidromórfico del mismo se corresponde con la presencia de lepidocrita, tal como lo señalaron los análisis mineralógicos de este suelo. Una característica de este suelo es el potencial redox controlado exclusivamente por la dinámica del hierro. En esta figura se puede observar cómo el potencial OEH disminuye violentamente los primeros días hasta ubicarse a un valor de equilibrio apenas a 10 días después de la inundación. Algunas investigaciones proponen dos mecanismos de reducción del hierro en suelos inundables. El primer mecanismo se refiere a una reducción microbiológica en donde los óxidos de hierro actúan como aceptores de electrones en las cadenas respiratorias. Y un segundo mecanismo que sería una reducción indirecta de los óxidos férricos por sustancias liberadas por bacterias heterotróficas. En la figura de la dinámica del hierro en el ultisol en Maracaibo se evidencia cómo el sistema radical de la planta del arroz es efectivo en disminuir la concentración de hierro 2 en la solución del suelo. Esta característica de la planta se hace evidente a partir de los 39 días después de la inundación, fíjense acá, hasta el final del experimento. La planta mantiene la concentración de hierro 2 por debajo de la curva sin cultivo, pero no la agota totalmente en la solución del suelo. Esta disminución del hierro está asociada no solamente a lo que la planta pudo haber absorbido, sino en mayor proporción a que la rizósfera de la planta del arroz es capaz de precipitar en su entorno oxidativo el hierro, como en realidad se pudo comprobar al detectar manchas rojizas alrededor del sistema radical, formando una especie de tubo alrededor de las raíces. Igual ocurre a nivel sobrenadante, donde la planta de arroz comienza a disminuir la concentración de hierro 2 a partir de los 28 días. En suelos con mucho tiempo bajo inundación se pueden presentar problemas de toxicidad de hierro, tal como se evidencia en esta foto que es de arroz con un manchado, un bronceado, que es característico de la toxicidad por hierro. Otro movimiento importante del hierro en el suelo inundable lo constituye la capacidad del mismo a intercambiarse con otros iones, tales como calcio, magnesio, potasio o amonio. La similitud de las dinámicas de hierro soluble, hierro 2 soluble, con la de los iones mencionados anteriormente ha sido relacionada por muchos autores con las reacciones de intercambio catiónico. Este efecto puede ser visualizado al superponer las dinámicas de hierro 2 soluble y calcio del suelo ultisol de Maracaibo, tal como se muestra en la siguiente dinámica. Es importante resaltar en términos generales que las concentraciones de hierro son 10 veces mayores que las de calcio. Al igual que lo que reportan muchos autores, la similitud de las dinámicas se puede asociar a intercambio catiónico de calcio por el hierro. Las dinámicas de hierro representan en los suelos inundables un patrón de cambio bien definido, que de alguna manera lo diferencia unos de otros. Vamos a hablar ahora de la dinámica del calcio. Desde el punto de vista agronómico, el calcio junto con el magnesio y el azufre integran un grupo denominado elementos secundarios, en virtud de que a pesar de que las plantas los requieren en altas cantidades, su deficiencia en los suelos es menos común. En muchos suelos inundables, el estado de oxidación del calcio es +2. La oxidorreducción afecta a este ion es indirectamente, a través de otros cationes o aniones con los cuales el calcio se combina. La inundación tiene como consecuencia directa el incremento en la concentración del ion calcio +2, producto de la solubilización de compuestos que lo contengan. Tal es el caso de suelos de naturaleza calcárea, donde se presentan cantidades apreciables, por ejemplo, de sulfato de calcio o de sulfato de magnesio. Estos elementos estarán influidos por la solubilización, definiendo así el ambiente iónico de la solución. El incremento inicial, producto de la solubilización de estas formas químicas del calcio, tiende a estabilizarse o disminuir en función de los equilibrios que se generen de acuerdo al ambiente iónico de la solución. Específicamente,
por efecto del pH, la presión parcial de CO2, la naturaleza de los aniones presentes y las reacciones de intercambio catiónico, ya sea con las arcillas, con la materia orgánica o con los óxidos amorfos de carga variable. Todos estos factores, sumados al efecto que puede ejercer la planta y los microorganismos, conforman lo que se conoce como el ciclo de calcio, que se presenta en esta figura. De acuerdo con muchas investigaciones, el calcio en los suelos inundables tiende a incrementar su concentración, a alcanzar valores máximos y luego a disminuir, estando las dinámicas en general relacionadas con la fracción que origina el calcio en la solución, ya sea que provenga este de fuentes solubles o de fuentes cambiables. La dinámica de los suelos inundables se pueden caracterizar con base a dos fracciones, tal como se muestra en la figura. En líneas generales, y sobre la base de los niveles de concentración de calcio en la solución, los suelos que se estudiaron en estas investigaciones se pueden diferenciar en dos tipos. Primero, aquellos conformados por los insectisoles de acarigua y quibor, dominados ambos por la presencia de carbonato de calcio. Y segundo, tendríamos a los suelos ácidos como el ultisol de Maracaibo, el vertisol de Calabozo y el sulfato ácido, en los cuales es el calcio intercambiable la fracción que controla la concentración de este elemento en la solución del suelo. En la figura se puede apreciar cómo en los suelos ácidos, con excepción del suelo de Calabozo, la tendencia es a incrementar el calcio en la solución y luego a disminuir, a diferencia de los suelos de pH básico. En el caso de Calabozo, la concentración de calcio se incrementa de una manera continua a todo lo largo del ensayo. Es bastante significativo acotar las diferencias que se presentan entre estos suelos con respecto al calcio intercambiable, 3 veces mayor en el suelo del delta, y la naturaleza de las arcillas presentes, en este caso predominio de caulinita en los suelos sulfatoácidos y en el ultisol con respecto a arcillas del tipo 2:1 en el vertisol. En estas dinámicas se pudo discriminar las fracciones de naturaleza soluble e intercambiable. Y en esta última el efecto que el tipo de arcilla puede ejercer sobre la concentración del calcio. En lo que respecta al sobrenadante, que es esa lámina de agua que hay sobre la superficie, la siguiente gráfica nos muestra la dinámica del calcio con una tendencia similar. Mayor concentración en los suelos calcáreos y una menor concentración en los suelos ácidos. Vamos a ver ahora lo que se refiere a la dinámica del magnesio. El magnesio se encuentra presente en el suelo bajo las formas solubles, intercambiables y no intercambiables, parecido al calcio. La soluble está conformada por los iones magnesio más 2, que es la forma como es absorbida por las plantas, en un equilibrio permanente con la fase intercambiable. Las formas no intercambiables se encuentran formando parte de algunos minerales primarios o secundarios. En lo que respecta al magnesio y la materia orgánica, solo una pequeña parte de este elemento se encuentra asociada a la materia orgánica. El magnesio en el suelo se origina a partir de minerales primarios tales como la biotita, la dolomita, clorita, serpentina y el olivino. De la alteración de estos minerales, el magnesio libre como un ion puede ser lixiviado, absorbido por las plantas, absorbido por las arcillas o reprecipitado para formar minerales secundarios, siendo esta última posibilidad propia de los climas áridos. Según algunas investigaciones, en suelos con pH menores de 7,5, los minerales que contienen magnesio son muy solubles para persistir en el suelo. De esta manera, en los suelos ácidos bien drenados o en los suelos inundables, el magnesio en solución es producto del equilibrio del ion con la fracción cambiable. Por otro lado, en los suelos de pH superiores a 7,5 predominan en solución los iones básicos como calcio, magnesio, potasio y sodio, en equilibrio con los minerales que contengan estos elementos y en la capacidad de intercambio catiónico. En términos generales, las formas de carbonato de magnesio
están presentes en el suelo asociadas con las de carbonato de calcio. Algunos autores proponen que tal asociación de carbonatos tienen su origen en la disolución de las calcitas y de las dolomitas, que son estos carbonatos de calcio y magnesio, que puedan existir en el material parental. También por la translocación de los iones calcio, magnesio y bicarbonato a través del perfil y la subsiguiente reprecipitación. El magnesio en los suelos inundables tiene una dinámica con procesos muy parecidos a los del calcio, pero en una menor proporción dada su menor cantidad. El ciclo del magnesio lo podemos apreciar en esta figura, donde se señala que la concentración de este elemento en la solución del suelo inundable depende, entre otros factores, de los equilibrios con los sólidos que los contengan, tales como carbonatos, sulfatos y los fosfatos. También las moléculas del CO2 que forman parte del equilibrio de los carbonatos, la fase intercambiable de las arcillas o los óxidos amorfos y en menor proporción el magnesio que ha sido solubilizado a partir de la mineralización de la materia orgánica. Los factores antes mencionados pueden visualizarse de manera diferencial en la siguiente dinámica, correspondiente a un grupo de suelos ácidos como son Maracaibo, el vertisol de Calabozo y el sulfato ácido del delta, así como unos suelos de carácter básico como son el insectisol de Acarigua y el aridisol de Keyworth. De acuerdo a muchas investigaciones, la concentración de magnesio en condiciones de inundación tiende a incrementarse, alcanzar valores máximos y luego disminuir, muy parecido a lo que pasa con el calcio. Precisamente el tipo de comportamiento que se observa en estas figuras. Detallando más aún las diferencias entre las dinámicas, se podría considerar dos grupos de suelos. El primer grupo estaría conformado por los suelos de Calabozo, Acarigua y el aridisol de Keyworth. En este caso, la fase responsable de la concentración en equilibrio de este elemento está más bien asociada a equilibrios con formas solubles propias de estos suelos, posiblemente carbonatos de magnesio. Y un segundo grupo estaría constituido por los suelos, el ultisol de Maracaibo y el delta. En este caso, la fracción intercambiable sería la que estaría definiendo los cambios en los contenidos de magnesio. Vamos a hablar ahora de la dinámica del silicio. Aunque este elemento no es considerado como un elemento esencial, para algunas plantas como el arroz sí lo es. La dinámica del silicio está determinada por la solubilidad de los minerales que lo contienen, así como hemos visto para otros elementos. También de la liberación de formas ocluidas en óxidos reducibles o la degradación de minerales primarios o secundarios. Todos estos procesos conforman el ciclo del silicio que se presenta en la siguiente figura. El silicio se encuentra en el suelo tanto en su forma cristalina como amorfa. El término alófano ha sido utilizado para describir una gran variedad de minerales que contienen silicio y que son constituyentes comunes del suelo. Después de muchos estudios sobre la solubilidad del silicio, se ha estimado que este se encuentra en la solución presente como ácido ortosilícico, el cual es liberado por la degradación de los silicatos. Las propiedades de la sílice coloidal son consistentes con el hecho de que la reactividad de esta sustancia se debe a su carga negativa, dependiente del pH, y a su superficie hidrolizada. La sílice coloidal puede absorber cationes o sustancias polares, o también puede intercambiar o interaccionar con otros grupos a través de enlaces de hidrógeno. Los datos presentados por algunos investigadores son consistentes en señalar que en el rango de pH característico de los suelos inundables es el ácido ortosilícico no ionizado la forma más estable del silicio. Las formas iónicas de este ácido no constituyen significativamente a su concentración. En este sentido, las dinámicas del elemento son importantes como controladoras del efecto directo o indirecto de otros elementos.
tales como lo señala Ponamperuma en sus estudios de 1972, el incremento de la sílice en la solución puede ser atribuido a la liberación del elemento combinado o que ha estado combinado con óxidos de hierro reducible o a la acción del CO2 en los aluminosilicatos, mientras que su posterior disminución se debe o se puede atribuir a la recombinación de esta sílice con aluminosilicatos o con óxidos. En esta figura vemos las dinámicas del silicio obtenidas mediante la técnica de extracción de la solución del suelo, de la que hemos hablado anteriormente. En este caso, presentaron una mayor concentración de sílice soluble a nivel sobrenadante, comparado con la que se presenta en el suelo. Como se muestra a continuación, la dinámica correspondiente al suelo módulos de Apure, en este suelo en particular se investigó dos horizontes bien definidos, un horizonte superficial y un horizonte subsuperficial. Como se puede observar, con las dinámicas correspondientes a los horizontes 1 y 2, son muy similares en sus cambios, pero muy diferentes en su concentración. De esto se podía inferir que cada dinámica corresponde a un equilibrio con matrices silícicas distintas, ya sea por su naturaleza o en las proporciones de sus componentes. La concentración promedio de silicio, en este caso como ácido ortosilícico en la solución del suelo, varió alrededor entre 5 y 20 miligramos por kilogramo. Según las investigaciones realizadas por algunos autores, estas concentraciones son consistentes con la presencia de una fase sólida o una solubilidad intermedia entre el cuarzo y la sílice amorfa. Mientras que en el sobrenadante, con valores promedios entre 20 y 45 miligramos por kilogramos, pueden provenir de un suelo o pueden provenir del suelo por la difusión y definido por la solubilidad propia de las formas de silicio que están disueltas. Estas concentraciones de silicio en el sobrenadante pudieran estar relacionadas con el efecto de otras variables, tales como el pH, el CO2 y otros iones, que también pudieran ejercer un efecto sobre la solubilidad de este elemento. En la otra figura vemos un ejemplo de ello donde se destaca la relación que pareciera existir entre el silicio y el hierro, en este caso en el sobrenadante del suelo multisol de Maracaibo. Este suelo presenta un incremento inusual de hierro en el sobrenadante y este se pudiese asociar a una alta difusión proveniente del suelo. Una vez que el oxígeno del sobrenadante comienza efectivamente a oxidar el hierro en solución, el mismo precipita y allí vemos cómo baja violentamente la curva, en este caso la curva roja. La disminución secuencial de ambas dinámicas pareciera inferir o nos permitiría inferir que esta forma de silicio precipita con el hierro, el cual es 4 veces mayor en su concentración. Y pudiera tener una relación con las formas de silicio. En el caso de este elemento, como hablamos anteriormente, que es un elemento esencial para las plantas, su buena suplencia es importante en las plantas, específicamente en la planta de arroz, para una resistencia a plagas y enfermedades. En esta foto vemos una planta que tiene un buen suministro de silicio y una planta donde hay deficiencia. Fíjense allí donde se presentan daños en la planta que tiene deficiencia de silicio por piricularia. Estos son los trabajos que realizó Rodríguez en el 2004. Continuamos ahora con la dinámica del zinc. El zinc es el microelemento que más investigaciones tiene en la literatura sobre suelos inundables. La amplia ocurrencia de la deficiencia de zinc en suelos inundables sugiere que tanto el zinc nativo como el aplicado con los fertilizantes reacciona con la materia orgánica y con la fracción inorgánica del suelo, afectando su disponibilidad. El zinc se puede encontrar en el suelo en forma soluble, acomplejado con la materia orgánica, en compuestos tanto amorfos como cristalinos con hierro y aluminio, en su forma cambiable y en forma residual en las estructuras cristalinas.
Se ha sugerido que el zinc asociado con los óxidos amorfos, al ser liberado, alcanza equilibrio con complejos orgánicos, aumentando significativamente la posibilidad de ser absorbido por la planta. Estos investigadores establecen también que el zinc aplicado al suelo pasa mayormente a la fracción cambiable, formando complejos orgánicos solubles. Así como también puede ser absorbido, coprecipitado o ocluido en la matriz de los óxidos si bien están presentes en el suelo. Los cambios electroquímicos en un suelo inundado afectan el equilibrio iónico del zinc. Los factores que aumentan la disponibilidad del elemento son la reducción de los óxidos de hierro y manganeso, la producción de agentes orgánicos acomplejantes y el cambio de pH a valores cercanos a la neutralidad. Mientras que la formación de sulfuros, carbonatos, hidróxidos y las reacciones con el silicio también pueden disminuir las concentraciones de zinc en la solución del suelo. La deficiencia de zinc es así un efecto combinado de, por ejemplo, los niveles de carbonato, la producción de sulfuro y el bajo contenido del zinc en los suelos. Se ha postulado que la solubilidad del zinc en suelos inundables está gobernada por algunos compuestos como los fosfatos, los hidróxidos, los sulfuros y los carbonatos. Todas estas reacciones se pueden visualizar en esta figura sobre la dinámica del zinc o el ciclo del zinc en suelos inundados. Algunas investigaciones realizadas en suelos inundables venezolanos, tanto de reacción ácida como alcalina, fueron consistentes con unos valores promedios de zinc alrededor de 3 miligramos por kilogramo. La excepción en estos estudios fue el suelo sulfato ácido del delta del Orinoco, el cual mostró valores tan altos como 2 miligramos por kilogramo de suelo. Estos son los resultados que vemos en esta figura. Se ha señalado que en los suelos de origen deltaico el zinc forma compuestos estables con el sulfuro, los cuales son liberados al ser oxidado a sulfato. En este sentido, la alta concentración inicial que presenta el suelo del delta pudiese estar asociada a procesos de disolución, desorción o de liberación, mientras que el posterior descenso de los niveles en la solución serían debidos a la precipitación, a la reabsorción o a la quelatación del elemento. Estos procesos son los que controlan la concentración de zinc en la solución del suelo. La magnitud que muestran estas dinámicas en el resto de los suelos pudiese ser considerado como una evidencia de que, independientemente del suelo, están actuando procesos similares para el control de la concentración de zinc en la solución del suelo, tanto en condiciones de acidez como en condiciones de basicidad. El efecto que variables como el pH tiene sobre la solubilidad del zinc también pudiese ser observado en las siguientes dinámicas del suelo sulfato ácido del delta. En este caso las separamos por sus diferentes horizontes. Vemos 3 horizontes. Se puede visualizar que existen diferentes mecanismos que afectan la disponibilidad del elemento. En la primera figura, que es la del primer horizonte, donde se observa una disminución continua desde concentraciones de 2 miligramos por kilogramo hasta niveles de casi cero, y en los otros dos horizontes vemos otros mecanismos, donde se muestra una dinámica más estable que pareciera indicar que el sistema está en condiciones de equilibrio. De acuerdo a los cálculos teóricos realizados por Lindsay en 1979, la solubilidad de las formas de zinc en el suelo inundable, es altamente dependiente del pH. Y estas concentraciones disminuyen en un factor de 1000 por cada unidad de incremento del pH. En este sentido, las concentraciones de zinc mantienen una relación con los cambios de pH de acuerdo a lo reportado por este investigador, o lo que es lo mismo, que la concentración del elemento es menor en el horizonte 1 y alcanza una condición de equilibrio
con una máxima concentración donde el pH es constante o donde es más ácido, como es el caso de los horizontes 2 y 3. El efecto de la planta sobre la dinámica de este elemento es una herramienta muy importante para entender el comportamiento en ambiente o en el ambiente que se crea en la rizósfera oxidativa, en este caso de la planta del arroz. En este suelo nos encontramos con comportamientos diferenciales, contrastantes e indicadores de la complejidad de los factores que controlan la disponibilidad de este elemento en suelos inundables. Por ejemplo, en el horizonte 1 se muestra un valor inicial alto, como ya lo dijimos, de 2 miligramos por kilogramo, correspondiente, en este caso, un valor de pH de 3,6, y luego disminuye lentamente a medida que aumenta el pH de esa misma forma. La planta a ese nivel no afecta significativamente la concentración de zinc. Tal vez sea este un efecto consecuencia de que la planta se suple sus requerimientos con el elemento disuelto en el sobrenadante. Por el contrario, en los horizontes 2 y 3 sí se ve un efecto de la planta. Acá el rango de pH varía entre 3,5 y 4,5 y aun cuando el valor experimental es inferior al esperado, se evidencia un claro equilibrio en el rango de concentraciones entre 1 y 2 miligramos por kilogramo. Es muy significativo las diferencias en el comportamiento de la planta de arroz respecto a la dinámica del zinc, mientras que en el horizonte 2, como se ve acá, la planta lo absorbe. En el horizonte 3, la misma planta crea condiciones para que se solubilice. Es importante señalar que las dinámicas del hierro y del manganeso en el horizonte 3 de este suelo mostraron un comportamiento muy similar respecto al efecto reductor que crea la planta en esos horizontes. En este sentido, es posible pensar que la solubilización del zinc que se observa en el horizonte 3 sea una consecuencia directa de la reducción de compuestos de hierro, que a su vez contengan zinc y lo liberen a la solución del suelo. La dinámica del zinc, en este caso, permitió ahondar detalles químicos que hacen que este elemento sea el más importante de los microelementos considerados en suelo bajo condiciones de inundación. No tanto por su utilidad fisiológica, sino por la complejidad de las interrelaciones electroquímicas y químicas que se producen en el elemento en suelos bajo condiciones de inundación. Vamos a ver ahora los efectos positivos de las condiciones de inundación. Primero tenemos que se produce un incremento en la disponibilidad de silicio y de fósforo. Se produce acumulación del ion amonio, un aumento directo en las concentraciones de manganeso y de hierro, un aumento indirecto en las concentraciones de potasio, calcio, magnesio, boro y molibdeno, y la neutralización del pH y eliminación de la toxicidad de algunos elementos como el aluminio en suelos ácidos. Entre los efectos negativos tenemos, por supuesto, la eliminación de oxígeno con todas las consecuencias microbiológicas a la que esto lleva, la generación en algunos casos de ácidos orgánicos, metano, etileno, sulfuros orgánicos y sulfuros de hidrógeno, producto de la descomposición de la materia orgánica, la pérdida de nitrato, que agronómicamente es uno de los efectos más significativos. Este se pierde por denitrificación. En algunos casos, cuando la inundación es muy prolongada, la toxicidad de manganeso o de hierro, la disminución de la disponibilidad de sulfatos, cobre y zinc, y la reducción del sulfato. Para finalizar, vamos a ver algunos puntos claves en los cuales deben hacer énfasis al momento de estudiar esta clase. Primero, que en Venezuela existen unas 18 millones de hectáreas de suelos con mal drenaje, ya sea actual o potencialmente inundados o inundables, lo que representa un 20% del territorio nacional. Cuando el suelo se inunda por un largo periodo de tiempo, comienzan a generarse una serie de procesos microbiológicos y químicos que producirán cambios sustanciales en las propiedades físicas, químicas y electroquímicas del suelo.
Ahora bien, la intensidad y la magnitud de estos cambios van a depender del tipo y naturaleza de la materia orgánica, de la microbiología del suelo y en general de su naturaleza. Los suelos inundables presentan características totalmente diferentes a la de los suelos bien aireados. Tales son, por ejemplo, que el suelo se vuelve grisáceo, con moteados rojizos si hay alternancia de oxidación y reducción. Tiene un bajo potencial de óxido-reducción, generalmente valores negativos. Y los elementos nitrógeno, azufre, manganeso, hierro y carbono se encuentran en su estado de reducción. Entre los efectos negativos de la inundación se encuentran la eliminación del oxígeno, lo que hace que cambien las poblaciones microbianas de aeróbicas a anaeróbicas, la generación de algunos compuestos tóxicos producto de la descomposición de la materia orgánica, la pérdida del nitrógeno en forma de nitrato por denitrificación, posibles toxicidades de hierro y de manganeso si el tiempo de inundación es muy prolongado, y la disminución de la disponibilidad de azufre, cobre y zinc. Y entre los efectos positivos de la inundación en suelos bajo estas condiciones se destacan el incremento en la disponibilidad de silicio y de fósforo, la acumulación del nitrógeno en forma de amonio, producto de las limitaciones a la nitrificación, el aumento directo de las concentraciones de hierro y manganeso 2, el aumento indirecto en las concentraciones de las bases cambiables potasio, calcio y magnesio, y también de los microelementos boro y molibdeno, la neutralización del pH, ya sea que el suelo tenga pH inicial ácido o básico, y la eliminación de la toxicidad de algunos elementos como el aluminio en suelos ácidos. Bueno, esto es todo lo que teníamos que hablar con relación a los suelos sumergidos o inundables.